justicia bipolar y el circo de Odebrecht. Bienvenidos a otro programa de Hablando de Frente, todos los jueves a las 7:30 de la noche. Cuando no nos puedan sintonizar aquí por Canal 21, recuerden hacerlo en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Panamá. Recuerden también suscribirse al canal porque así les llega siempre el programa. Hoy vamos a tocar la telenovela de lo que ha sido el caso Odebrecht, que acaba de remitir esta semana vista fiscal con la supuesta investigación, entre comillas, que tiene 915.000 hojas. Yo puse un tuit entre broma y chiste que sacarle fotocopia a ese expediente costaría alrededor de $100.000. Ustedes nada más imagínense la clase de burrada que tiene que haber en ese expediente para que alguien haya llegado a acumular 915.000 hojas. Si un juez es eficiente, ultra eficiente, y se lee 1.000 hojas por día porque no tiene más nada que hacer, tomaría 915 días en leerse el expediente completo. Leérselo así, como que dice, para conocerlo de refilón. Eso es más o menos como 3 años, más o menos. Esta gente sabe por qué hace esos expedientes, pero hoy yo quiero que nosotros aprendamos un poquito a leer entre letras de qué es lo que ha ocurrido con este caso, y empiezo con el propio comunicado del Ministerio Público cuando nos dice que está la vista fiscal, y si me lo ponen en pantalla, por favor. Este comunicado lo saca el Ministerio Público, que yo les digo, de verdad no sé cómo no les da vergüenza. Si ustedes ven en el 1, 2, 3, 4, quinto párrafo, dice que tiene 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria. Dice en el sexto párrafo, dice: dentro de la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht, con su compleja estructura, utilizó la banca nacional y extranjera transfiriendo dinero ilícito a servidores públicos y familiares por un monto superior a $100 millones. Y aquí empiezo hoy la fiesta del expediente Odebrecht. Más de $100 millones, la banca metida y 11 condenas en firme. Lo primero que le digo, le lanzo un reto al Ministerio Público, a ver si se atreven. 11 condenas, ya no hay presunción de inocencia, ya hay condena, están en firme, hubo acuerdo de pena. Así es que no hay una sola razón jurídica por las cuales ellos tengan que proteger el nombre de las 11 personas. Yo los reto a que ellos publiquen el nombre de las 11 personas y los acuerdos y por qué hicieron ese acuerdo. ¿Qué fiscal lo hizo y qué fue lo que logró con eso? Porque cuando ustedes le dicen 11 sentencias condenatorias, ustedes se imaginan automáticamente que tenemos 11 personas en la cárcel. Porque por este gravísimo delito de blanqueo de capitales de cientos de millones, ustedes escucharon ahí que dice más de $100 millones. Usted espera que si es un blanqueo, si usted tiene gente en la cárcel por blanquear $20.000, $30.000, $40.000, usted espera que si le dijeron que si es un blanqueo de $100 millones o es parte de esa organización, usted espera que le digan que hay 11 personas en la cárcel. Pues no. Yo quiero que nos muestren cuáles fueron estos supuestos acuerdos de pena en donde la gente no paga un día de cárcel, en donde supuestamente le hacen acuerdos como hicieron con la empresa Odebrecht, en donde supuestamente va a pagar $200 millones, pero en un plazo de 12 años. Lo paga cuando le da la gana sí, cuando le da la gana no. Pero justo después, y esto lo voy a sacar en otro programa porque se lo voy a sacar calculado y con lo que tiene que ver con Panamá Compras, justo después que lo sancionaron con $200 millones, adivinen qué, le dieron adendas a Odebrecht por más de $200 millones. Es decir, que usted y yo colaboramos en cierta manera a pagar la multa a Odebrecht. Yo creo que hay cosas que a nosotros nos van a dividir como panameños. A usted de repente no está de acuerdo con el sector de Juan Carlos Varela, otro no está de acuerdo con el sector de Martinelli, otro con los de lo que quieran. Pero si algo nos tiene que unir como panameños,
tiene que ser que si usted ve que 4 personas se robaron una vaca, pues los 4 deben pagar por el robo de la vaca. Si uno supuestamente colabora, pues está bien que le reduzcan sentencia por eso. Pero usted no quiere ver que 20 personas se roban una vaca y el Ministerio Público, en vez de convertirse en un investigador, que es lo que debería ser, se convierte en un Dios. En un Dios en donde él puede decir: tú sí vas a la cárcel y tú no vas a la cárcel. Pero además les voy a decir que lo hace sin ningún criterio científico. Lo hace sin decir: es que esto me sirve a mí para algo, no, o esta persona me aportó algo o no. Y yo empiezo porque cuando nosotros tuvimos aquí las supuestas delaciones, la principal, la mayor supuesta delación que se dio, era de 3 brasileños que no les pasó nada y que supuestamente vinieron y dijeron: es que la plata se la dimos a fulano, mengano y sultano. Pero si esas personas eran la cabeza y eran los que sabían supuestamente esto, ¿cómo es que esas personas no mencionaron la plata que le dieron que llegó a manos de Juan Carlos Varela? Como si ellos estaban delatando, como si ellos estaban supuestamente cooperando y abrieron todos los libros para la fiscalía. No salía el nombre de Juan Carlos Varela. ¿Eso cómo pasó? Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño cronograma de cómo se fue dando este caso, porque no mucha gente, y aquí les he querido traer las imágenes y recortes de los medios para hacerle un recuento de esta novela, para que ustedes vean cómo se cocinó esto. Cuando aquí inicia el gobierno de Juan Carlos Varela, aquí, y se dan rumores y se da una denuncia sobre el tema de Odebrecht, se hizo una pequeña investigación. Pero esas superfiscales, adivinen ¿qué terminaron haciendo con esa investigación? La mandaron a cerrar. La mandaron a cerrar y dijeron: nosotros aquí no vemos ningún delito. No lo vemos, así es que no tenemos evidencia, se cierra el caso. No tenemos suficientes elementos. Y entonces salió una información en Nueva York en donde decían que plata había corrido por Panamá. Y entonces, si me ponen la segunda imagen para que la gente vaya comprendiendo, forzados por lo que pasaba afuera, dicen: Panamá ordena reabrir la investigación, en donde ya las superfiscales habían solicitado el cierre de ese expediente. Y recordemos aquí que los fiscales brasileños que tuvieron que venir acá y quejarse, decían que la Procuradora General de Panamá se negaba a darles la información y que le estaban estorbando a ellos su investigación. Pero también decían, allá en una delación en Brasil, que una de las personas había llegado a un acuerdo con el presidente de Panamá para que Panamá estorbara la investigación. Eso está en una delación en Brasil para que no se diera esa información y no se le diera a Brasil. Entonces, aquí hay una entrevista, que la entrevista le pertenece, el crédito le pertenece a Atenógenes Rodríguez, pero que para mí es una entrevista clave porque la gente podía decir: lo que pasa es que esta gente no sabía si Odebrecht había realizado pagos, corrupción o no, si el presidente podía saber o no si esta empresa había participado o no de corrupción. Miren esta entrevista de otro que se creía Dios. Si me ponen la entrevista, por favor, si la tenemos. ¿Sabes cuántas escuelas hemos reparado nosotros con mi escuela primero? Que los contratistas tuvieron que donar. ¿Tú sabes cuántas escuelas al principio de mi gobierno le tocó donar a Odebrecht? Le tocó donar a FCC, a todos los... Nosotros hemos invertido más de 40 millones de dólares en mi escuela primero, que no le costaron al Estado, porque uno mira, este es un país, uno sabe que las cosas no se hicieron bien en el pasado, pero yo no me voy a quedar en el pasado. Yo tenía una alternativa, o arrancar y irme contra 20 contratistas de gobierno porque le habían pedido, tuvieron que pagar soborno al gobierno pasado y no hacer ninguna obra y dejar a 40.000 dólares. No lo hice. ¿Qué hice? Que el Ministerio Público haga su trabajo, que el Estado haga su trabajo, mi gobierno es transparente y como un tema de resolver moralmente al país lo que había pasado.
pedí que se hiciera algo como mi escuela primero. Lo dije y recibí más de 40 millones de dólares en inversión en obras que beneficiaron al pueblo y en que los niños ¿Usted se ha comprometido ya en esta entrevista? Quien lo oye, Mother Teresa of Calcutta, o sea, la Madre Teresa de Calcuta le queda corto. Entonces él, por una reparación moral, pero él sabía, no sé quién le dio esa facultad, porque él como el presidente nadie le da la facultad para estar diciendo que repare moralmente a nadie. Si él tiene conocimiento de un delito, él no puede recibirle plata a esa compañía, no puede mandarlo a hacer escuelitas, ni kinder, ni nada de eso, ni mucho menos con fundaciones de familiares, pero mucho menos puede decir es que yo le recibí 40 millones de dólares, pero por el otro lado le dimos contratos por 2.000 millones, por el otro lado le dimos adendas de 200 millones, ¿verdad? Entonces eso como que era como hacerle como cosquilla a la empresa más grande, y sí, el Ministerio Público que se encargue, pero el Ministerio Público que se encargó de cerrar esa investigación y así quedaba Odebrecht protegido. Entonces, por un lado, esta gente tenía cara para agarrar y decir, estamos correteando la corrupción y aquí cero tolerancia y caiga quien caiga y etcétera. Pero ustedes lo ven que en televisión nacional dice que él tenía conocimiento, que aquí las cosas en Panamá no se hacen como debían, pero que él, a Odebrecht, no, él no le iba a hacer eso, él le pidió escuelitas a Odebrecht. Entonces uno se preguntaba, oiga, y este tipo que vino pero con furia a hacer con todo el mundo, ¿por qué es que este señor estará tomando esta acción tan benevolente, este hombre tan bueno, tan sano, uno que lo ve al lado del Papa, que viajaba cada 2 fines de semana, estaba por allá, casi que uno lo confundía con cardenal ya? ¿Por qué este señor actuaba de esta manera? Y entonces es que uno se topa con una entrevista como la que ustedes van a ver. A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Él dice, y presten atención, y yo le presté atención. Y dijo, y si no decía después que me parta un rayo si yo estoy mintiendo, y al día de hoy todavía no lo ha partido el rayo. Entonces yo me quedé pensando, oiga, ¿será que este hombre está diciéndonos verdad? Y uno decía, ¿quién es este señor? Este señor, abogado, muy amigo en su momento dado de Juan Carlos Varela, vicepresidente del panameñismo, ministro consejero. Yo decía, oiga, debe saber algo de Varela. Y uno pensaba que si las fiscales querían saber algo de lo que estaba pasando, y este señor lo decía en la calle, a toda voz, delante de todos los medios de comunicación, pues vamos a decir que una fiscal que quiere hacer una investigación objetiva, puede que al final le crea, puede que no le crea, pero lo mínimo que vamos a hacer es llamarlo para que nos eche el cuento de qué fue lo que dijo Juan Carlos Varela. ¿Ustedes creen que esas fiscales llamaron para ver si tan siquiera, si le echaba el cuento, si nos decía qué era lo que había pasado, cuándo había ocurrido? Cero. A ese señor le cayeron con alma, vida y corazón a sus empresas, a hacerle todo, a devastarlo. Además, y yo tengo que decirlo como abogado, porque yo no me quedo callado, no importa si en su momento dado él representaba un partido contrario o lo que sea, para mí ha sido la canallada a lo que es los despachos jurídicos más grandes del mundo. Porque lo que hacía el despacho de él, ¿verdad?, lo que hacía la firma Mossack Fonseca, lo hacen no menos de 100 firmas aquí en Panamá todos los días, que es abrir sociedades anónimas. Y si de 200.000 sociedades anónimas, 20, 30 o 50 quedaron en malas manos y además no eran panameñas, esto fue un vil y vulgar pase de factura. Pero yo, como a mí me enseñaron que quien no oye a las dos partes, pues no juzga, aunque sentencia lo justo, dice injustamente sentencia. Entonces yo dije, bueno, de lo que dice Fonseca Mora, yo debo escuchar lo que tiene que decir Juan Carlos Varela. Y vamos a ver qué decía Juan Carlos Varela y qué recogieron los medios. Si me ponen lo que dijo Juan Carlos Varela después que declara Fonseca Mora. Presidente de Panamá
niega haber recibido dineros de Odebrecht. Juan Carlos Varela negó hoy que haya recibido donaciones de la constructora brasileña Odebrecht durante la campaña que lo llevó al poder. Pero no solo eso, el presidente Juan Carlos Varela anunció que publicará en la página web de su partido panameñista una copia autenticada de las donaciones privadas que recibió y que en esa lista no existe. Escuchen esto, él está diciendo que no recibió donaciones de Odebrecht y que él presentó una lista que además fue a que nos certificara el Tribunal Electoral, y ustedes van a ver que él enseñó en esa página que en efecto dice, y en esta lista, lo ven en el tercer párrafo de la derecha, no existen donaciones de la empresa Odebrecht. Entonces, para mí, cuando Juan Carlos Varela, o sea, entiéndase que cuando a mí Juan Carlos Varela, con todo el aprecio que yo le tengo, el cariño, lo que nos queremos, cuando él decía, yo no recibí dinero de Odebrecht, yo por supuesto que tengo que darle el beneficio de la duda a Juan Carlos Varela. Yo decía, no hombre, si Juan Carlos Varela se la pasa todo el día con curas, con sacerdotes, con obispos, con casi con el Papa, no hombre, ¿cómo Juan Carlos Varela va a hacer esto? Pero ¿qué pasa? Entonces, y él dice, ojo, no recibió donaciones de Odebrecht. Entonces, bueno, uno que se la pasa mirando de curioso, por ahí a ver qué ocurre, resulta ser que entonces empiezan a salir unas cosas en los medios de comunicación y que yo a veces me ofendo porque gente conocida de él dice que uno se prestó hasta para filtrar esas cosas. Entonces empiezan a salir estas cosas que estaban, y a ver si nos ponen la siguiente imagen de lo que estaba saliendo, porque empiezan a salir estos cheques y uno decía, ay, espérese un momentito. Es que esto que está aquí venía de una fundación Don James, y empieza uno a ver el nombre de Juan Carlos Varela, Juan Carlos Varela, Juan Carlos Varela, y cuando empieza uno a ver el memo de los cheques, no es que dice donación tampoco, y tampoco algunos dicen completa 200,000, otros dicen por cualquier otro tema, pero uno ve que dice Juan Carlos Varela. Y como eso dice Juan Carlos Varela, uno se queda ya, vamos a decir que ahora sí empieza uno con la duda. Uno dice, hombre, pero a ver, Fonseca dice que sí, Varela dice que no, y hasta nos enseñó los libros del Tribunal Electoral diciendo que él no había recibido la plata. Entonces salen esto, y sale el tema de la Fundación Don James, y sale una serie de cosas, pero Varela entonces nos viene a aclarar de nuevo para que nosotros no quedemos confundidos, porque el presidente de la República, ¿cómo uno no le va a creer al presidente de la República? Y ahora veremos qué decía él después que aparecieron estos cheques, si me lo ponen por favor en pantalla. Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos. Y aquí es donde uno empieza a agarrar y ver, a ver, me dijo antes que no había recibido donaciones políticas. Me dijo que no había recibido dinero de Odebrecht. Y entonces aparecen cheques y ahora dice que sí recibió donaciones, pero que no son sobornos ni coima. Pero un momentito antes nos había dicho que no había recibido donaciones. Cuando aparecen, entonces dice, sí son donaciones, no son coimas, y uno se confunde, y entonces viene y dice, lo que pasa es que eso no lo recibió mi campaña, sino que este tema se recibieron en las campañas de el partido panameñista. Y entonces uno de nuevo, claro, hermano casi de la Madre Teresa de Calcuta, casi que hermano del Papa Francisco, ya uno lo ve con curas todos los días y rezando todo, uno dice, el presidente seguro nos está diciendo la verdad y alguien está pues tratando de empañarle la imagen y seguro estos son donaciones. Y entonces ahí es donde se le pregunta al señor Blandón, presidente del partido panameñista, si el partido panameñista había recibido donaciones. ¿Qué dice el partido panameñista? No, de las cuentas del partido panameñista. Y para nosotros es importante hacer esa distinción, porque el partido panameñista como partido, tal como esperamos lo certifique el Tribunal Electoral, no recibió en sus cuentas ni un solo dólar de Odebrecht. Y aquí entonces uno se queda mudo, porque uno dice, no lo recibió uno, no lo recibió el otro, aparecen cheques
y aparece un señor Jaime Lazo en la fiscalía. Y cuando aparece el señor Jaime Lazo, entonces esto lo tenían calladísimo. Aquí había un tomo que no enseñaban a nadie que estuviera vinculado en el expediente. Y de nuevo, y esto me ofende, Juan Carlos, porque uno que le tiene el cariño y el aprecio, y él en su Varela Leaks dice que yo filtré la indagatoria de Jaime Lazo. Y eso me duele. Me duele porque yo, con el aprecio que le tengo, sería incapaz. Pero se filtra que están indagando al señor Jaime Lazo y que le están investigando por todas estas cosas que empiezan a salir, y sale un pago sale $700,000 primero. Luego hablaron de que si de 6 millones o 10 millones, nunca se termina concretando, pero lo cierto es que no eran $700,000. Y entonces a nosotros decimos, ahora sí se les complicó la existencia. Pero apareció una señora salvadora, una señora especial que nos explicó por qué a Mimito lo metían preso, por qué agarraban a Frank de Lima, lo metían preso, a Ford lo metían preso, a Papá Dimitri lo metían preso, todo lo que se le ocurría lo metían preso que tuviera o hubiese tenido algún tipo de relación con Juan Carlos Varela. Pero había este señor que agarraron y lo pasaron por la parte de atrás, nadie se dio cuenta que llegó y tal y cual. Y de hecho, si no se hubiese filtrado esa indagatoria, a lo mejor nadie se hubiese ni siquiera enterado que existía alguien llamado Lazo y que habían estos cheques de una fundación Don James que estaban llegando hasta la cuenta de ese señor casi sacerdote. Pero veamos entonces qué decía la amiga Zuleika Moore sobre el señor Lazo. Y dice, fue la fiscal Zuleika Moore la que en conferencia de prensa realizada el 29 de noviembre del 2018 señaló que Jaime Lazo, quien confesó haber recibido dinero de Odebrecht, ya había sido investigado por la ex procuradora Ana Belfont, a quien atribuyó de archivar el caso, y por eso no podía ser procesado si no se caía en doble juzgamiento. Miren, yo les voy a decir aquí una cosa, y aquí ningún penalista aquí me va a dejar mentir. Es la primera vez que yo veo públicamente a una fiscal defendiendo que no puede procesar a la persona porque esa persona va a caer en un doble juzgamiento. Primera vez que yo veo que públicamente sale una fiscal y dice, yo a ese señor no lo puedo procesar porque pudiera haber un doble juzgamiento. Porque decía que la procuradora Ana Belfont había ya investigado algo relacionado al señor Lazo. Pero entonces veamos, pues, qué dice Ana Belfont de qué fue lo que había hecho, ¿no? Ex procuradora Ana Belfont niega que caso de Jaime Lazo fuera por Odebrecht. Es decir, a este señor que por cualquier otro motivo relacionado a su hija le habían investigado sus cuentas, no tenía nada que ver con el caso Odebrecht, porque el caso Odebrecht, cuando le investigaron las cuentas a el señor Lazo, no existía ni siquiera. Así que mal podían haber hecho un doble juzgamiento. Ahora, esto, si ustedes se acordarán, pasa entre septiembre y octubre del año 2017. Y adivinen qué pasa en noviembre del año 2017. Que justo después de que esa fiscal se niega a proceder de una manera fuerte con el señor, porque alegaba todo este tema de doble juzgamiento, adivinen qué. Panamá tenía para ese entonces cerca de 24,000 abogados. Y adivinen, de los 24,000 abogados que tiene Panamá, ¿a quién se le ocurre seleccionar para la Corte Suprema de Justicia el señor Juan Carlos Varela? Pues ni más ni menos que a esa fiscal, a Zuleika Moore, la designan para magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces este país tuvo que pararse en 4 patas, la Asamblea tuvo que jugar un rol que es de las pocas veces que he visto un rol de verdad bien montado por la Asamblea Nacional, parándosele de frente a un presidente.
Y gracias a Dios, y bendecidos todos nosotros, que esa señora no llegó a ocupar el puesto de magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Porque a estas personas, en lo que pasó en este expediente, el plan que había, el plan que se veía en los Varela Leaks de habla contra este, a este quítalo, a este pone, lo que le falló dos cosas principales en mi criterio. Una, le falló los tiempos procesales. Ellos creían que iban a lograr cerrar el expediente antes de, pero como metieron un recurso para la Corte, eso se demoró hasta que pasó el gobierno de Juan Carlos Varela. Y el segundo error de cálculo es que la amiga Zuleika Mur no llegó al puesto de magistrada. Porque si eso hubiera ocurrido en esa forma, entonces quién sabe, nosotros no nos hubiésemos enterado de otro poco de bellezas del expediente. Nosotros hoy en día, pues sí logramos ver que imputaran a Juan Carlos Varela, logramos ver que lo indagaran, por lo menos tiene el tema del impedimento de salida del país, tiene derecho a que se le respete la presunción de inocencia, hasta este momento es inocente, y mientras él no sea condenado, se tiene que respetar la presunción de inocencia, pero a nosotros esa fiscal, y ahora viene el mensaje mío que es para el procurador, porque si usted no ve la cochinada que se hizo en este expediente es porque no quiere verlo. Porque a nosotros nos dijeron las fiscales de ese expediente que no solamente estaba Zuleika Mur, habían muchas más metidas en ese mismo cuarteto, ¿verdad? Que era el cuarteto de la FEA. Y ojo, no lo estoy diciendo de manera irrespetuosa, así se hicieron llamar ellas, FEA, era la Fiscalía Especial Anticorrupción. Entonces, ellas que tenían ese cuarteto de la FEA, agarran y resulta que decían que no se podía procesar a Jaime Lazo, pero miren qué pasó cuando cambia el gobierno y cuando cambia entonces la Procuraduría. A ver si me ponen qué ocurrió. Ahora sí indagaban al ex embajador Jaime Lazo en la Fiscalía Anticorrupción, le ordenaban un impedimento de salida, como le ordenaron un impedimento de salida al señor Juan Carlos Varela también, pero lo curioso sí eran los dos sistemas de justicia que tuvimos, porque en ese mismo caso, por ese mismo expediente, cuando iba la gente vinculada a Ricardo Martinelli, terminaban con detención provisional y eso era el delito más grave del mundo y seguro había peligro de fuga por la pena aplicable y no había forma que se hiciera otra medida distinta. Pero cuando les tocó ir a ellos, entonces las medidas sí podían ser distintas y casi que era muy grave ponerle un impedimento de salida y si firma una vez al mes eso puede ser hasta mucho y cuidado se nos resfría. Pero eso, yo lo que trato de hacer en este programa, no sé si con algún sarcasmo no en este programa, pero trato de que se vea el asco de las dos justicias que ha tenido Panamá, incluso dentro de ese expediente. Pero más que eso, trato de decirle al procurador, los que participaron y los que hicieron eso en este expediente aún son funcionarios del Ministerio Público. Y si usted no mueve a esos funcionarios del Ministerio Público, lo que va a hacer es que la imagen enlodada y claramente enlodada de estos funcionarios, justificadamente enlodada, siga enlodando la imagen del Ministerio Público. El hecho de que usted vea esto, al igual que lo ve el país porque lo estoy haciendo público, no soy el único, muchas personas lo han hecho, y que usted como procurador no reaccione a esto. Y yo, miren, cuando a mí me dijeron, no, es que lo que pasa es que sí han trasladado a un par de fiscales y si yo estoy de acuerdo que deben haber sido trasladados para esta fiscalía, deben haber sido trasladados para el interior de la República. Miren, aquí hay fiscales que el único traslado que tienen que hacer es para el Centro Femenino y para la Nueva Joya. Para ningún otro lugar tiene que haber traslado, porque lo que hicieron fue una maleantada, como lo siguen haciendo aquí. En estos supuestos acuerdos, le vuelvo a repetir y con eso despido mi programa, lanzo el reto al Ministerio Público. Publiquen los acuerdos de pena, a qué acuerdo llegaron
¿En dónde están esas personas cumpliendo prisión? Si es que hay alguna cumpliendo prisión. ¿Por qué llegaron a ese acuerdo y por qué una fiscal puede seleccionar a una sí, a una no? En el resto del expediente sí le digo a los que quieren pensar que ese va a ser un gran expediente, bueno, perfecto, tienen su derecho. Los que me creen a mí, los que han visto mi programa y confían en lo que yo les estoy diciendo, créanme, son 915.000 páginas, que las 915.000 páginas sirven para papel higiénico. Los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.